Bueno, Bueno, salimos. Bueno, ayer fue, yo digo que fue como esos nidos de pájaros que uno los ve y ven que son blancos y salen negros. Y dicen, los carajos de esta manera que fue, yo digo que un nido de sorpresas, porque yo confieso, y ya lo había dicho, yo voté por Solís, ya me había resuelto. Lo conozco muy bien y creo que puede hacer un magnífico papel, no sé. Pero yo nunca pensé que definitivamente iba a quedar por encima de... Yo creía que podía llegar a una segunda vuelta sí. buscando, peleando Bueno, la cabeza con José María. No, eso Pero era más no. o menos la percepción general. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo apostaba que Johnny Araya no pasaba al 30. No pasó. Por eso, no, eso era mi apuesta. Y me basaba tanto en la clase de candidato que es él, porque no es era un candidato muy repudiado, como dije. No sé si tendrá razón la gente, pero lo comprobé preguntando. Y segundo, que tenía un comando de campaña de lo más acretinado que puede haber. Yo creo que en Liberación nunca tuvo un comando de campaña tan mediocre, tan incapaz de responder a las circunstancias. Y yo creo que esos son factores que influyen. Porque No, claro. yo creo que Johnny creía que había pasado el 40% y lo tenía engañado. Sí, yo creo que lo tenía engañado. Bueno, es posible. Y tuve conversaciones por internet con alguien que está muy allegado, que es muy allegado a él, y juraba el mismo viernes en la noche que iban a arrasar con el 40% en la primera vuelta. Y yo por cortesía nunca le dije que me parecía que estaba hablando paja, como le dirían en Alajuela, pero la verdad es que era imposible. Y ese 36 con que empezó el primer corte, 36%, a mí me me sorprendió. asustó. Claro. Bueno. Claro, me Yo sorprendió. dije, va a barrer de este hombre. de No, veras. ella sí. Y cuando empezó aquella bajadera que lo habrían pinchado con una aguja. Sí, como una llanta que se va desinflando. Y no, Sí. ahora, a mí me gustó el discurso de salida cuando se despidió de su gente. Me gustó, lo encontré que no estaba exponiendo ese dolor que sí se le notó a Otto. sí, claro. Otto habló bien, pero se le notó que estaba golpeadísimo. Johnny no, Johnny mantuvo su sonrisa real, no esa ficticia que se les acomoda en el rostro cuando no saben qué decir. Cuando le va a hacer la foto. Sí, no, la conservó y creo que habló bien, es decir, no le echó la culpa a nadie, nada, simplemente manifestó eso de que la gente parece que no creyó que iban a haber cambios dentro del partido, que había que rectificar, que eso era... Pero eso es algo que yo no lo entiendo, porque ¿cómo le van a creer con la gente que tenía alrededor? Vamos a ver. El punto es ese. Yo en el curso del día estuve viendo algunos de los que están alrededor de él y decía, estos yo no los exhibo. Perdón. Y claro, además hay una cosa muy cierta, pues no tiene que ver con él, era culpa de él. En un periódico español salió un título que decía Laura Chinchilla, la mujer que no supo gobernar Costa Rica. Por ahí me lo enseñaron, me enseñaron brevemente. Yo creo que era, ¿cuáles son el mundo? Existe. El país. El mundo de España. El mundo de España, sí. No lo conozco. Bueno, el país. Y claro, llevar a la espalda un gobierno tan pernicioso para el país como ha sido tanto en la materia de corrupción como en incompetencia, arrogancia también. Eso cuesta mucho. Aquí sí que se confirmó el dicho aquel de que el poder corrompe. Y entre más poder, más corrupción. Porque aquí fue increciendo la corrupción.
ya a mediados de este gobierno, daba pena. Todavía en salida el asunto de los chalecos, ¿verdad? Qué vergüenza. Y no sé, es decir, sobre todo que existiendo el delito no existió la censura, la mano fuerte de un Estado que castiga, no existió eso. Predominó la impunidad y eso no solo es vergonzoso, eso le da a uno... Claro que cuando un no gobernante propicia la impunidad de los corruptos, entonces cae en la complicidad. Sí, yo no creo que... No, pero es que es el equivalente. Eso de aceptar que cualquier... Yo creo que no se daba cuenta. No puede ser. Como Beto Cañas, lo que decía que era una pobre muchacha. ¿Cómo no se iba a dar cuenta? Es como cuando usted coge... el hermano de Johnny Araya, Rolando, explicaba con lujo de detalles, él que sabe mucho de eso, por su formación y todo, que era imposible que la refinería china, que esa que le van a clavar a Costa Rica por casi 2.000 millones de dólares, no se la pegan, costara eso, porque la de El Salvador, que es muy parecida, había costado como un tercio. Sí, yo vi esa. Bueno, eso lo dijo él. Claro. Entonces, ¿cómo no era posible que la Presidenta de la República no se diera cuenta de eso y le pusiera freno a eso, que solo viéndolo así, dice uno, es una exacción al país, o de los chinos o de los choriceros del país, uno no tiene opción. Hubo otra cosa que yo me quedé, francamente, esperando una reacción, esperando una explicación, si es que había explicación. Se aseguró, no sé si es cierto, que los chinos le habían obsequiado 5 millones o 6 millones o no sé cuánto de dólares cuando ella estuvo allá. Se afirmó, salió en la prensa, se dijo en la prensa hablada, en la prensa escrita, en la televisión. No hubo la menor mención y posteriormente, en 2 o 3 oportunidades, se insistió. ¿Por qué no explica qué se hizo ese dinero? Inclusive en la Machaca, por amor de Dios. Hicieron un tiro feo, y no hubo respuesta. Entonces se queda uno con esa duda amarga y desagradable de que pudiera de veras estar con las manos contaminadas de eso. Ahora el presidente de El Salvador se le está poniendo fututa la cosa por algo parecido, pero con Taiwán. Sí. No, te digo, es que ha sido la desfachatez y arrogancia. Yo escuchaba las declaraciones. Sí, hay mucho de arrogancia. Sí. Hay mucho de arrogancia. Esa es la palabra. Mentra flojo, querían decir con sus reacciones y bueno, y yo creo que entonces sí, no hubo pena, no hubo castigo, no hubo reclamo, pero entonces el pueblo ayer se lo cobró. Sí, se lo cobró, empezó a cobrárselo, porque ahora falta la segunda ronda. Ahora vamos a ver. Uno no puede. Ojalá que no sea el ronda de a caballo. Uno no puede vender. ¿A dónde te tocó eso, verdad? De la ronda de a caballo? Es que en el sistema policíaco de mi tiempo de niño había el policía de la esquina. Como los cletos de ahora. Sí, el policía de línea que venía a chequear a los policías de la esquina, y el ronda de a caballo que chequeaba a todos y llegaba a las 10 de la noche más o menos y uno lo oía para plan. Sí, no, yo recuerdo todavía eso. Ese hacía la ronda. Por eso te digo, ojalá que esta no sea una ronda de a caballo. Y además que es que siempre, acordarte el dicho alajuelense de que no me has pagado el chancho, no hagas chicharrones. Sí. hay que pagar el chancho. Pero bueno, la cosa es que sí, la voz del pueblo es rara a veces, pero en este caso dio una claridad, pitó bien, para decir algo. Enterró, creo que enterró a 2. Pitó mejor que el tren. Sí. Definitivamente, porque a veces no se oye el tren. Aquí fue estridente el pitazo. Sí. Dice mis nietas, ¿verdad?, que llega. Bueno, papá, usted le fue bien, usted ganó, pero ¿cómo? ¿Por qué? Si uno no notaba que, le digo, vea,
sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y entonces dice mi hijo, gallo viejo con el ala mata. Y bueno, entonces quedé como el rey de la tribu. ¿Te sentiste en Delfos? Sí. No, está bien. Casi que le consulto al, ¿cómo se llamaba? A mí, El que daba... sí, al oráculo. Al oráculo, casi le consulto al oráculo. No, anoche pasó una cosa muy divertida, pero no para ella, pobrecita. La gente de Canal 2 estaba entrevistando en ese momento, tarde ya cuando se habían dado los primeros cortes, y ya estaba muy cerca. Es que fue muy dramático, sí. cómo fue subiendo. Estaba muy cerca, pero todavía estaba allá arriba. Sí. Entonces, le pone el micrófono, le pregunta algo a la candidata a la vicepresidencia de Johnny. Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, sí, a Lara. Lara. La señora Lara. Y entonces, es muy buena gente. Entonces, no, de buena gente está lleno el mundo, ¿no? y lo anda también, que digamos. Está pavimentado la ruta a los claro. No, pero entonces dice ella, todavía muy olímpica, exactamente. Y seguimos siendo el partido más votado, y entonces en eso interrumpen de aquí, de la cabina, de esas, dice, fulano, pregúntele, dígale que acaban de darle el corte siguiente y ya Solín le pasó a Raya. Entonces el joven entrevistador le dice, bueno, mire, usted y yo acaba de pasarle, y se quedó la señora en silencio, no hallaba qué decir, y dice, no, eso, ahora pregúntele al candidato. Qué tarde. Y hacía como 20 minutos había otro del aparachic del partido que yo no conozco. Aparachic. Sí, uno que no conozco, ya mayor. Sí. No, vamos a remontar. Espérese que venga a la periferia. Si este señor no sabe que ya el internet lo inventaron y que muchas de las mesas que ya leyeron son de Liberia, Nicoya, Golfito, Punta Arenas, y que ya no puede hablar de la Tupala. Cuando oí esa expresión, me acordé de Daniel Oduber cuando perdió con Trejos, con José Joaquín. Estábamos todos los amigos de él, que estuvimos hasta... Es decir, no nos enterramos con él, pero llegamos hasta la tumba. Y dijo, estábamos muy preocupados porque subía un poco y bajaba un poquito, pero no... Y dice, espérense que lleguen los votos del pueblo. Ah, del pueblo. Sí, del campesinado. Sí, claro. Van a ver. Y es que Liberación tenía de veras fama de controlar la periferia de Concepción cuando Mario Echandi, que toda la zona sur fue lo que le dio la victoria a Mario, ¿verdad? Pero lo que pasa es que ahí también había otro factor, ¿verdad? La división de Rossi. Sí, claro, pero digo yo, en realidad fue masiva la votación, en Golfito y en todo eso. Y dice Memo Castro Echeverría, que estaba vivo, era muy amigo nuestro, dice, Daniel, ¿vos crees que alcancen los votos? ¿Por qué? Sí, porque los votos del centro son muchos para que los de Punta Arenas claro. alcancen. Y se quedó Daniel así, y dice, vamos a ver. y va a ver, no, es que así, y subía, bajaba y subía. No, ahora se vio eso porque habían dado los datos previamente en la información, habían repasado el número de votantes por provincias y se veía así. En la provincia de Guanacaste el número de electores es muy pequeña. Sí, definitivamente. Sí. Pero sí, ya la periferia, y ahora con internet la periferia no existe, porque imagínese usted la rapidez con que llegó la información. No, de acuerdo. Pero otra cosa que para mí fue sorpresiva fue que los votos del exterior en un 80% fueron en favor de 80%. ¿Ah, sí? Gigantesca la diferencia en favor de, ¿cómo se llama? De Solís. Don Alberto, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Ahí lo vi anoche con boina vasca y todo.
¿Con buena vasca o con boina vasca? Con boina vasca. Estábamos hablando de los dos funerales políticos que se dieron ayer, el de Otto Guevara y el de Johnny Araya, por lo menos hasta ahora. Porque decía yo que hay que tener cuidado, la segunda ronda viene y no es cuestión de empezar con triunfalismo, ¿verdad? Para que no vuelva a pasar lo que pasó otras veces. Pero yo creo ¿Vos que... oíste el discurso de Johnny? Sí. Yo lo consideré muy bueno. Sí, definitivamente. Sobre todo mucha altura. Un final de gran altura. Sí, sí, a mí me gustó. A mí me gustó, definitivamente. Y cuando le dijeron que qué curioso que su hermano había también por primera vez... No, yo ese no lo oí. Yo el que oí fue el de Villalta, perdón. No, sí, el de Villalta yo lo oí. Yo los oí todos. El de Johnny estaba bien, pero digo yo que le faltó un poco de humildad, porque se arrogó el derecho a decir lo que van a hacer en el gobierno próximo, otra vez. Sí. Y habló de rescatar la socialdemocracia, cosa que yo encuentro que es lo más absurdo que puede decir un dirigente de Liberación Nacional. Eso que lo sigo diciendo. ¿Cuál socialdemocracia? ¿Por qué? Porque ¿cuál socialdemocracia? Vamos a ver, como ideología. Bueno, perdón, como ideología, yo siempre he insistido, y es más, creo que Alberto coincide conmigo, en que los planteamientos iniciales de Liberación Pepe, no, perdón, la praxis no actual. era la socialdemocracia europea, no, era una sensibilidad social predominante de una manera estruendosa. Eso es lo que sentía yo, y estoy seguro que vos coincides conmigo. Pero lo que pasa es que vea, en eso ahora que después, justamente con la socialdemocracia pasa. Después le pusieron ese bautizo y le pusieron la rosa por Rosa Luxemburgo en la bandera y todo eso. Yo nunca creí en eso. Ese es un ajuste natural para la época. ¿Acaso? ¿Por qué? Porque en todas partes no existía. Vamos a ver, cojamos la socialdemocracia, no existía en ninguna parte prácticamente. Y sin embargo, en Italia gana las elecciones del 48 y aparece un planteamiento que se define como tal y se consagra en toda Europa y bastante en América Latina. Entonces, bueno, eso arranca con Rosa Luxemburgo, donde exige que el socialismo sea demócrata, que haya consulta popular. Bueno, y eso es lo que le da esa connotación al... Pero en la evolución durante el siglo XX de lo que llamamos socialdemocracia, hay una constante que se va imponiendo porque también por mímesis en América. ¿Cuál ideología es autóctona en América Latina? Aparte del ¿La dictadura? Bueno. Claro, la dictadura militar. No, sí, eso es cierto. Bueno, esa es autóctona. No, pero me parece que ya ese disco se le rayó. Sí, ahora totalmente. Sí. Empezando porque llamemos socialdemocracia al sello inicial de Liberación Nacional. Eso está abandonado hace tiempo. Hace tiempo no. Eso lo empezó a abandonar. Sí. Yo me salí de Liberación cuando vi que eso se había ido por otro lado. Coincidimos, acordate, yo también salí cuando y yo salí antes que ustedes. Yo, en el 96. Fíjate que en una entrevista que le hicimos Camilo Rodríguez y un servidor a Otón, cuando terminó, él especuló un poquito sobre cosas, él estaba en Liberación. Entonces nos invitó a almorzar al Chicote. A mí me llamó la atención, pero nos fuimos. ¿Qué te llamó la atención? ¿Que fuera en el Chicote? ¿Sí? No me llamó la atención eso. O que te invitara. ¿Cómo lo subrayaste? Sí. No, porque fue una invitación en un impronto. Es decir, de repente salimos y vamos a almorzar al Chicote. Bueno, ¿está bien? Fuimos a... Oiga, esto es muy interesante. Entonces dijo Otón, yo quiero pedirles un consejo, ¿así? Que se mueran mis enemigos, que es la verdad. Bueno. Esta es la Biblia. Y entonces, yo siento un montón de trampas en el partido que me las están poniendo. Y tengo esta duda. Dar la pelea dentro del partido
o salirme y crear un partido nuevo. Y Camilo brincó, no, tiene que dar la pelea. Claro, yo acababa de salir, ¿no? Y le dije, ahí no hay componte, sálgase y haga otro partido. Nunca se me olvida. Entonces se quedó así, dice, me gusta eso. Y se fue. Nos quedamos ahí conversando un rato. Definitivamente no había, ya era un cucarachero, Sí, sí, sí. como lo dijo Como el el propio. hermano. Claro, ya era un cucarachero. Así que no, a mí nunca se me olvida lo que nos pasó a usted y a mí, que llegamos al partido. ¿Se acuerda? Bueno, esas son las cosas que yo dije, yo no vuelvo aquí, al volcán verde. Al volcán verde. Sí, como decía Rodrigo Fournier, el volcán verde. Sí, tenemos que aterrizar, pero no sobre el volcán verde. No llevaba suficiente racumín.